Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buen día y buenas noches. Sé que hay gente que nos acompaña desde otros lugares. Mi nombre es Bianca Mancini. Antes que nada les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. La verdad que como grupo estamos muy contentos. Es el primer webinar que nosotros organizamos como Grupo Fauna Serrano. Nuestro grupo es un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, con intereses en medicina y conservación de fauna silvestre. Y bueno, les quiero, antes que nada, antes que me olvide, les quiero hacer unos recordatorios. No sé si todos vieron el mail. En el mail les figura un link de una carpeta de Drive donde pueden encontrar la bibliografía del webinar que se va a estar dando. Y todas las preguntas que quieran hacer las pueden ir haciendo al chat que aparece a la derecha y se las vamos a estar comentando a Juan al final de la charla. Ahora paso a presentar a nuestro disertante, el médico veterinario Juan Pablo Loureiro. Es recibido de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en reproducción animal, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña actualmente como veterinario y director técnico de Fundación Mundo Marino y Parque Educativo Mundo Marino. Es especialista en inglés médico de la Universidad Cardenal Herrera y hace más de 10 años que se desempeña trabajando con fauna marina. Pablo, bien, muchas gracias, Bianca. No sé si me puedes escuchar bien, si me están escuchando bien en este momento. Sí, se escucha bárbaro. Bien, bueno, primero muchísimas gracias al Grupo Serrano, esta alianza de estudiantes que viene ya trabajando hace tiempo con una gran vocación por la fauna silvestre de Argentina y de la región, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros de poder contarles algo de todo lo que nosotros hacemos acá en Fundación Mundo Marino y en el Parque Educativo Mundo Marino. Bueno, a todo el público que está escuchando, que se va a ir uniendo en esta transmisión y en los sucesivos encuentros que nos quedan por delante, desde ya, muchísimas gracias por escucharnos y bienvenidos y gracias por dejarnos, por escucharnos, contar un poquito de todo lo que hacemos nosotros en Fundación Mundo Marino y en el Parque Educativo Mundo Marino. Gracias por su tiempo. Bueno, lo que vamos a presentar es un tema para mí muy interesante. A mí particularmente me interesa muchísimo, siempre es algo que me capturó la atención, y es la citología. La citología en general es algo que a mí me gusta mucho, me llama la atención mucho. Y bueno, mi especialidad, que es un poco la biología, la medicina y la conservación de la fauna marina, durante todo este tiempo siempre me llevó por el camino de buscar distintas herramientas que me permitan lograr prontos diagnósticos en los pacientes que me llegaban al centro o que nos llegan al centro de rescate y rehabilitación, y también aquellos que se encuentran en ambiente controlado o también llamados para algunos cautiverio. Bueno, ya Bianca me presentó, todos saben más o menos quién soy. Seguimos con el siguiente paso, que es comenzar con la presentación. Hoy vamos a tener en la primera parte de la presentación, vamos a dar un esquema bastante introductorio de la citología de los cetáceos. Y nos vamos a focalizar en todo este webinar, en todo este ciclo, en la citología del aparato respiratorio de los cetáceos. Y bueno, en la primera parte, que es hoy, viernes 11 de febrero de 2022, vamos a focalizarnos en una cuestión más introductoria. ¿Por qué es esto? Bueno, porque muchos de los oyentes que hoy están conectados son estudiantes de veterinaria, algunos son estudiantes de biología o de carreras afines, otros ya son veterinarios recibidos, hay más de 120 veterinarios recibidos en este momento, algunos comenzando a trabajar con fauna silvestres, otros ya están trabajando en fauna silvestre, y algunos de estos que trabajan con fauna silvestre, algunos de ustedes ya están trabajando con cetáceos. Entonces,
Hoy es un módulo, una parte un poco más introductoria, como para meternos en tema, ir metiéndonos en el tema que para mí, vuelvo a decirles, es sumamente interesante. Bueno, primero le vamos a contar qué es Fundación Mundo Marino, dónde queda, dónde estamos, quiénes somos nosotros. Bueno, Fundación Mundo Marino es una organización sin fines de lucro, preocupada por la conservación del medio ambiente y principalmente de su fauna. El objetivo primordial es la promoción de actividades culturales, científicas, educativas y técnicas tendientes a colaborar con la asistencia de la fauna marina y la conservación del entorno natural, de su entorno natural. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados en un país que se llama Argentina, porque muchos oyentes que son de distintos lugares de Latinoamérica, e inclusive hay gente de Rusia. Y bueno, nosotros estamos ubicados acá, en Argentina, en una provincia llamada Provincia de Buenos Aires, que sería como un estado interno de nuestro país, y estamos en una localidad llamada San Clemente del Tuyú, en un partido que es el Partido de la Costa. Es un partido que tiene 90 kilómetros de largo, es muy chiquito, es angosto, y bueno, estamos ubicados en esta puntita de la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, Argentina. Año tras año, Fundación Mundo Marino recorre estos 90 kilómetros de playa, de costa, y patrulla trabajando en el rescate y la rehabilitación de la fauna marina autóctona que llega a nuestras costas. Bueno, y este lugar tan particular tiene muchas connotaciones geográficas interesantes, como la desembocadura de un gran río, que es el Río de la Plata. Acá nuestro vehículo, que es una camioneta, permanentemente recorre estas playas buscando fauna, rescatando fauna, viendo animales que se van en el lugar, y año tras año recorre alrededor de 17.000 kilómetros en estas costas digamos, trabajando en rescate y rehabilitación de la fauna marina. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo se diversifica bastante en 4 acciones importantes. Tenemos tareas de conservación, tareas de investigación, tareas de educación y también tareas de rehabilitación. Son nuestros 4 pilares en los cuales nosotros nos focalizamos día tras día desde Fundación Mundo Marino para trabajar en nuestra ONG. Bueno, tenemos mucha cantidad de trabajo. Dentro de las tareas de rehabilitación, que es un poco lo que hoy nos conduce a pensar en la citología del aparato respiratorio, hacemos tareas de rehabilitación, que es un gran eje y un pilar muy importante para nuestra fundación, para nuestro centro de rescate y rehabilitación. Y lo que hacemos es la recuperación de ejemplares afectados por la actividad ejercida por el hombre, mayormente. Además, ayudamos a la conservación de la fauna silvestre, que constituye una fuente para la investigación de las especies. Y por el otro, permite capacitar a técnicos y profesionales de distintas disciplinas científicas que adquieren experiencia para la rehabilitación de parte de la fauna marina que llega a nuestra región. Entonces, esto es un poco nuestras tareas de rehabilitación. Pero actualmente también desarrollamos gran cantidad de tareas en otros aspectos como la investigación, la conservación y la educación, con distintos programas educativos en los distintos niveles de educación argentina. También hacemos trabajos de investigación en contaminantes medioambientales, también lo hacemos en anatomía macroscópica, anatomía microscópica, anatomía patológica. También hacemos seguimientos satelitales de la que llegan a nuestro centro de rescate y rehabilitación, y son así mucha cantidad de trabajos de investigación con distintas universidades e institutos de investigación de Argentina, Latinoamérica y Europa. Actualmente tenemos más de 30 convenios firmados de parte con distintas instituciones de distintas partes del mundo, y esto ha hecho que nuestro trabajo se diversifique cada vez más y llegue a distintos lugares de Latinoamérica, Argentina y Europa. Bueno, la fauna que recibimos en nuestro centro de rescate y rehabilitación, esto se lo vamos a contar, es fauna como por ejemplo
fauna marina como pinípedos. Suelen llegar a nuestro centro de rescate y rehabilitación pinípedos como lobos marinos de un pelo, lobos marinos de dos pelos, elefante marino del sur, y además otras especies de fósilos como foca de Weddell, foca leopardo, foca cangrejera y otros lobos marinos como el lobo antártico, el lobo subantártico, otro llamado también Arthrocephalus tropicalis. Pero son algunos de los pinípedos que suelen llegar a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Acá en esta filmina ustedes pueden ver los pinípedos que en mayor número varan y ingresan a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Y le enunciamos algunas de las causas por las cuales estos animalitos ingresan a nuestro centro de rescate y rehabilitación para ser atendidos. Algunas de las causas son basura, desnutrición, anemia, golpes, heridas, muda, descanso y otras cosas más, pero más que nada vamos a focalizar en lo que tiene, digamos, una causa de tipo antrópico. También ingresan a nuestros centros de rescate y rehabilitación tortugas marinas. Dentro de los reptiles que aparecen son la tortuga verde, la tortuga cabezona, la tortuga laúd, y las causas por las cuales se ingresan a nuestro centro de rescate y rehabilitación suelen ser la ingesta de basura, redes de pescas, golpes, heridas, fracturas de caparazón, etc. El 97% de las tortugas que ingresan a nuestro centro de rescate y rehabilitación, que son atendidas por la Fundación Mundo Marino, tienen basura en su estómago e intestino. Esto es algo increíble, cada vez sucede, esto fue aumentando progresivamente y algunas de estas tortugas mueren a causa de esta ingesta de basura. Dentro de las aves marinas que suelen ingresar a nuestro centro de rescate y rehabilitación, tenemos petreles, albatros de cera negra, gaviotas cocineras, gaviotas cangrejeras. Las causas por las cuales ingresan estos animales suelen ser basura, falta de alimentos, golpes, heridas, etc. Y dentro de las aves, lo ponemos como un apartado interesante e importante acá, es el pingüino de Magallanes y otras especies de pingüinos como el pingüino penacho amarillo, pingüino rey y otros tipos de pingüinos que suelen llegar también a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Las causas de ingreso suelen ser la basura, la desnutrición, los golpes, las heridas, la muda, descanso, petróleo. Son algunas de las causas por las cuales estos animales deben ser atendidos en nuestro centro de rescate y rehabilitación de fauna marina. Dentro de los cetáceos que recibimos, porque también recibimos cetáceos, casualmente hoy tuvimos el ingreso de un cetáceo que en este momento se encuentra en rehabilitación, un delfín común, un Delfinus delphis. Casualmente tenemos el ingreso de franciscanas, delfín común, que es el caso que nos atañe hoy. Hoy estamos atendiendo en este momento un delfín común en nuestra sala de internación, marsopas de anteojos, ballenas jorobadas. Bueno, también causas por las cuales estos animales entran es basura, enmalles, causas desconocidas, etc. Bueno, y un dato no menor es que a nuestro centro de rescate y rehabilitación ingresa una especie muy particular y muy importante desde el punto de vista de la conservación, que es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires sancionado con fuerza de ley 14.992, que es el delfín franciscano. También se lo suele llamar en Brasil tonina, se lo suele llamar delfín del Plata. Bueno, su nombre es Pontoporia blandinei, su nombre científico. Y bueno, la principal causa de arribo a nuestro centro de rescate y rehabilitación es las redes de pesca. Hago este detalle para esta especie de delfín porque muchas de las disecciones anatómicas que hoy voy a mostrar, muchos de los datos y la información que vamos a contar está basada en esta especie de delfín. En las costas bonaerenses mueren entre 500 y 800 ejemplares por año y en 30 años se cree que la población algunas poblaciones podrían prácticamente desaparecer por distintos estudios que se han hecho en las distintas universidades de Argentina. Hoy Fundación Mundo Marino está
haciendo un gran esfuerzo en cuanto a un esfuerzo desde el punto de vista económico, de recursos humanos, de comunicación, para tratar de salvar esta especie. Estamos trabajando en la conservación de esta especie y hemos generado, en colaboración con algunas instituciones como por ejemplo Yacupacha, una ONG de origen alemán, estamos trabajando en conjunto para poder rescatar y rehabilitar esta especie de cetáceo. Muchos profesionales de distintas partes del mundo, como por ejemplo Jenny Megan, de Estados Unidos, con nosotros para poder rescatar y rehabilitar esta especie de delfín. Y la verdad que es un gran esfuerzo desde Fundación Mundo por lograr el rescate y la rehabilitación de esta especie tan amenazada. Hemos logrado una gran alianza con países como Brasil y Uruguay, donde habita esta especie. Desde Uruguay, distintos profesionales como Paula Laporta, desde Brasil, distintos profesionales como Nineco, Valeria Rópolo, participan en este eje de trabajo mancomunado para poder rescatar y rehabilitar esta especie tan amenazada en el hemisferio sur. Bueno, un poco como para entrar en tema, aquellos que no conocen de la biología de estos animales, de los cetáceos, que es lo que nos vamos a ir orientando a hablar como técnica diagnóstica en la citología, vamos a hablar un poquito de los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos en general vamos a encontrar, no es un taxón como tal, sino es un grupo de especies que, digamos, tienen un ciclo completo de vida en el ambiente marino o parte de su ciclo en tierra y una parte de su ciclo de vida en el ambiente marino. Tenemos tres grandes grupos, los carnívoros, donde tenemos los lobos marinos y los fósidos, las focas. Por otro lado tenemos los sirénidos, que en Argentina nosotros no tenemos, y por otro lado tenemos los cetáceos, que es la especie de estudio durante toda esta jornada. Puede ser que para algunos de ustedes esto sea algo común, no binaria, que por ahí no están todavía involucrados en el tema. Vamos a dar algunos aspectos de la biología de esta especie en estudio para que todos entremos en tema juntos y podamos abordar de la mejor manera el conocimiento en la citología de estas especies tan interesantes. Bueno, algunas cosas de los cetáceos que se han adaptado a un medio acuático y para esto han logrado una hidrodinámica muy interesante, también han perdido el pelo y ha habido una reducción de estructuras externas. Cuando digo pérdida del pelo, quiero hacer un detalle y una aclaración porque hay especies que cuando nacen todavía tienen algunos vellos o pelos en la zona del rostro de estos animalitos, otros no, y luego se pierden. Algunas características, bueno, generales, vuelvo a decir lo mismo, un cuerpo bien hidrodinámico, que da poca resistencia al medio acuático, bueno, la pérdida de pelo, como recién lo nombraba, y la reducción de estructuras externas. No presentan miembros pélvicos, por ejemplo, con proyecciones externas. Bueno, algunas otras características importantes e interesantes es esta característica de telescopización del cráneo, donde muchos huesos del rostro se han desplazado hacia dorsal del cráneo, ubicándose bien en dorsal, y esto es importante en este estudio, ya que vamos a estudiar las fosas nasales, que son parte del aparato respiratorio de los cetáceos, y es el tema de estudio, ¿no?, la citología del aparato respiratorio. Las fosas nasales se han corrido a la parte superior de la cabeza y el maxilar y el premaxilar se extienden para formar un rostro largo. Algunas características un poco se muestran en esta diapositiva, cómo han ido evolucionando estas especies a lo largo de muchos años, donde se han ido perdiendo las extremidades posteriores, reducidos solamente a pequeños rudimentos ubicados interiormente cerca de la columna. De modo secundario han desarrollado una aleta caudal. Esta aleta caudal es una aleta fibrosa que no posee un soporte
de esqueleto. Bueno, también otra característica interesante son los miembros torácicos. Los brazos, manos se han reducido y se han unido para formar una aleta que es achatada en forma de remo. Y han tenido algunas adaptaciones al medio, como por ejemplo una capa gruesa de grasa que actúa como aislante del animal, cuidando que no se pierda calor. Algunas características generales: paren solamente un cachorro de gran tamaño en relación a su madre. La leche de la madre es una leche rica en grasa, generalmente supera el 40%. El tiempo de lactancia es variable. ¿Y cómo varía esto? Cuando el cetáceo tiene grandes vínculos internos dentro del grupo social, mayor es el tiempo de lactancia que estos animales suelen tener. Esto es en términos generales, pero son animales que están varios meses, hasta 2 años, pueden estar amamantando y tomando algo de leche de su madre. Hay 86 especies aproximadamente de cetáceos, de los cuales los podemos dividir en 2 grupos. Un grupo de misticetos y un grupo de odontocetos. Esto lo quiero aclarar: todos aquellos, los llamados misticetos, son cetáceos barbados, presentan barbas en su interior de la boca, como por ejemplo las ballenas. También tenemos otro grupo de cetáceos, que son los odontocetos, que son todos aquellos cetáceos dentados, que presentan dientes en su boca. Dentro de los misticetos, bueno, vamos a tener toda esa gran cantidad de ballenas que muchos de nosotros ya conocemos. Y algunas características es esto que les comentaba recién, que es la presencia de barba en el maxilar superior, en la arcada superior. Una serie de barbas que se van uniendo una con otras de manera bien ordenada, y esto le permite al animal filtrar el alimento. También estos animales presentan 2 orificios respiratorios. En realidad es un orificio respiratorio dividido, o sea, tiene 2 aberturas respiratorias separadas. Para el caso de los odontocetos, estos cetáceos que son dentados, presentan tanto una dentición en la arcada superior como en la arcada inferior, a diferencia de los misticetos, y tienen solamente una abertura respiratoria. Bueno, en general en nuestro centro de rescate y rehabilitación nos llegan una serie de pacientes del medio ambiente que son animales rescatados por la Fundación Mundo Marino. Pero luego nosotros, como veterinarios, desde Sanidad y Desarrollo Animal, nuestro departamento, nos toca atender otro tipo de paciente, que son los delfines y orcas que tenemos en ambiente controlado, o también llamado cautiverio, para algunos. Tenemos entonces estos 2 tipos de pacientes, los cuales los vamos a ir un poco describiendo a lo largo de todo este ciclo webinar. Para el caso del paciente que ingresa rescatado en playa, hay algunas acciones que nosotros podemos tomar. Muchas veces los veterinarios vamos y junto con todo el equipo de la Fundación Mundo Marino trabajamos con el cetáceo varado y hacemos una simple reflotación. Vemos la oportunidad de incorporar el animal a su medio acuático y suficiente. Esto es nuestro accionar. Muchas veces esto se hace en cetáceos de gran porte. Y otra de las acciones que podemos hacer es, digamos, hacer una atención en playa con una posterior reflotación. Esta atención en playa generalmente consiste en la toma de muestras, algún tratamiento médico, o por ejemplo, sacar un suncho, curar una herida, etc. Una revisión general del animal, etc. Y una tercera opción es ingresar al animalito a nuestro centro de rescate y rehabilitación para darle los cuidados necesarios. Como por ejemplo,
el caso que estamos en este momento atendiendo, un delfín común. Bueno, ahora sí vamos a pasar al aparato respiratorio. La idea de hoy es hacer un repaso del aparato respiratorio, de su anatomía, de su histología, de su fisiología, que nos va a poder brindar este repaso herramientas para entender luego la citología de este aparato tan importante para nosotros los clínicos que trabajamos con los animales día a día. Entonces, tenemos 4 aspectos que vamos a revisar hoy, generalmente como un repaso, que son la anatomía, la fisiología, la histología y la citología. Al final vamos a hacer como una pequeña introducción. En cuanto a la anatomía, que es el primer paso que vamos a dar, la anatomía del aparato respiratorio de los cetáceos es bastante particular. A mí me gusta mucho hablar de anatomía porque a veces te permite entender de dónde vienen estas células que nosotros vamos a estar analizando en el examen citológico de los cetáceos. Es por eso que yo creo que es importante conocer y reconocer algunas estructuras anatómicas para ver, digamos, de dónde pueden venir algunos cambios en esta citología y poder reconocer células en nuestros análisis citológicos. Y lo primero que vamos a observar y vamos a estudiar es la cavidad nasal, que presenta los llamados sacos aéreos o divertículos nasales. Toda la bibliografía que ustedes van a encontrar generalmente describe estas estructuras como sacos aéreos. Pero bueno, según la nómina anatómica veterinaria, esto no está descrito. La nómina anatómica veterinaria es un nomenclador para poder denominar distintas estructuras anatómicas de los mamíferos, de los diferentes mamíferos terrestres domésticos. Y según la nómina anatómica veterinaria, si bien no describe estos sacos aéreos o divertículos nasales de los cetáceos, denomina siempre el divertículo como, digamos, cavidades semejantes a estos denominados sacos aéreos. Para todos los veterinarios, y más los que hemos estudiado en casas anatómicas de nuestro país, Argentina, la denominación saco aéreo está más denominado para aves. Pero si tenemos que darle una nomenclatura más correcta, serían denominados como divertículos nasales. Pero toda la bibliografía que ustedes van a consultar se los va a describir como sacos aéreos. ¿Y qué son estos sacos aéreos? Estos sacos aéreos son estructuras que en su interior, dentro de la cavidad, conectados con la cavidad nasal, digamos, presentan aire en su interior. Y bueno, acá pueden ver en coloración negra todos estos sacos nasales que se van a relacionar con el cráneo de los cetáceos. Este es el corte sagital de una pontoporia, donde se puede ver el rostro del animal, todo lo que sería el cráneo, donde estaría dado el encéfalo, parte de la abertura dorsal del espiráculo dorsal del animalito. Todo esto que se ve acá es una franja de grasa, y aquí tenemos todo el conducto aéreo por donde va a pasar el aire. Ahora lo vamos a describir mejor a todo esto. En coloración negra, ustedes pueden ver en este dibujo del lado izquierdo la disposición de los diferentes sacos aéreos o divertículos nasales. Y existe una gran variedad, tanto en forma, tamaño y número, de estos sacos aéreos o divertículos nasales, dependiendo del cetáceo que nosotros estemos estudiando. Bueno, ¿qué características presentan estos sacos aéreos o divertículos nasales? Bueno, primero, para poder entenderlos más fácil, los vamos a clasificar de acuerdo al origen. Tenemos sacos aéreos o divertículos nasales, sacos trigoideos o sacos laringeos. Son los 3 tipos de sacos que nosotros podemos llegar a encontrar en un cetáceo. Para el caso de los sacos nasales, están ubicados
paranasalmente, rostral al cráneo. Están en contacto con el cráneo. Son los homólogos a los senos paranasales de los mamíferos terrestres, se consideran. Están presentes en los odontocetos. Se presentan de 3 a 4 pares de saco y se describen el saco vestibular, el saco nasofrontal, anterior y posterior, y también el premaxilar. Algunas especies describen los sacos aéreos accesorio y caudal. Son de menor tamaño, hay varios números de estos sacos y están interconectados entre ellos. Es bastante particular esto. En general, todos estos sacos aéreos tienen esta característica que acabo de nombrar y se encuentran, si nosotros hacemos una disección anatómica, trigoideos tienen una ubicación parafaringio, vasos sanguíneos bastante importante en su interior. La superficie forma trabéculas y podría participar en el intercambio inclusive de gases. Esto está en discusión. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que aparece, digamos, en aquellos animales que son animales que bucean, que son animales buceadores, que llegan a grandes profundidades nadando, como los sífidos y algunos cachalotes. Se genera, digamos, están estos sacos y en gran desarrollo. También tenemos los sacos aéreos laringios o divertículos nasales laringios. Esto tiene una ubicación muy relacionada a la laringe y están ventral a la laringe. Están presentes en ambas especies de cetáceos, tanto en los odontocetos como los misticetos. Y están muy desarrollados más que nada en los misticetos. Ahora bien, ustedes dirán, ¿para qué estamos estudiando en este momento los sacos aéreos o divertículos nasales de los cetáceos? Bueno, es importante conocer y reconocer que nuestras especies de cetáceos, nuestro paciente, tienen estos sacos, porque algunas alteraciones de estos sacos, como una inflamación, una infección, algún parásito particular, bueno, nos va a dar algunas determinadas características en nuestro examen citológico. No es un dato menor conocer y reconocer estos sacos aéreos o divertículos nasales. Es por esto que hoy lo presentamos acá, para que todos nos vayamos poniendo en tema de qué estructuras anatómicas estamos hablando. ¿Cuál es la función de estos sacos aéreos o divertículos nasales? Bueno, esta función tiene como 4 funciones importantes, se creen y se han ido estudiando. Algunas son hipótesis. Una de las funciones es respiratoria, otra es una función vocal, otra es una función estructural y otra es una función de buceo. O sea, son más que nada las grandes funciones que tendrían estos sacos aéreos. Y acá voy a hacer un paréntesis para explicar los senos paranasales, que nosotros los estudiamos en los animales terrestres, que son cavidades en el interior de los huesos que contienen aire, y de acuerdo a la especie de mamífero terrestre va a estar más desarrollado una que otro. Algunos están presentes en todos los tipos de senos paranasales, en otras no. Y un poco estos senos paranasales, digamos, fueron reemplazados en función por estos sacos aéreos o divertículos nasales, porque los cetáceos no presentan en general desarrollo de los senos paranasales. Bueno, dentro de la función respiratoria, bueno, ellos actúan de esta manera: reservorio de aire que luego pasa a los pulmones, y eso no está claro hasta el momento. Regulación de la temperatura y de la humedad. Esto
es bastante discutible, ya que de por sí el aire que se encuentra en la superficie donde ellos van a respirar en el momento de la emersión del animal está húmedo. Pero bueno, hay un calentamiento del aire que ingresa a estos senos, a estos sacos aéreos o divertículos nasales. Otra función es la función vocal. Estos senos participarían, digamos, en la comunicación y logran alguna vibración del aire que se encuentra en su interior. Ellos pueden ser, digamos, pueden vibrar este aire y generar sonido, y tienen importancia durante el buceo inclusive. Otra función es una función estructural. Colaboran en la flotabilidad de la cabeza, disminuyendo el peso específico del cráneo. Y otra función es el buceo. Protegen estructuras durante el buceo profundo, por ejemplo, el oído y los cartílagos de la faringe. Por eso es que hoy describíamos algunos sacos particulares, como el saco aéreo o divertículo nasal trigoideo, que tiene una relación para los animales buceadores como los sifios, digamos, alrededor de la trompa auditiva. Algo que es interesante, nosotros en nuestras disecciones anatómicas, hasta el momento hemos podido identificar, lo voy a marcar acá, lo estoy marcando con el cursor, hemos podido identificar en Pontoporia el saco vestibular. Claramente se puede ver que presenta un saco vestibular en rostral del espiráculo. Nosotros hemos hecho rellenos con siliconas para ver dónde se va colocando la silicona y poder hacer en las disecciones anatómicas un mejor diagnóstico de la posición, de los tamaños y de la forma de estos sacos nasales. Perdón, sacos aéreos o divertículos nasales. Bueno, acá se pueden ver dos imágenes de un corte sagital del cráneo de una pontoporia o delfín del plata, donde podemos ver el divertículo nasal o el saco aéreo vestibular. Esto sería dorsal del cráneo del animal, por donde ingresa el aire. Acá tenemos la base del cráneo. En esta imagen se puede ver el trayecto por donde pasa el aire, un, digamos, tabique interno, y la posición de la laringe, que es bastante particular y ahora la vamos a describir en mejor detalle. Bueno, ¿qué pasa en los misticetos? En los misticetos, el saco aéreo que se desarrolla o divertículo nasal es solamente el faringio. Tiene un gran desarrollo en esta especie y llama mucho la atención en las disecciones anatómicas. En esta imagen es un dibujo tomado de este artículo. Ahí lo pueden sacar una fotografía para poder luego buscar el artículo, o se lo pasamos sin ningún tipo de problema. Un hueso que, si bien no está en relación directa al aparato respiratorio, pero tiene una implicancia desde el punto de vista funcional, es el hueso hioides. Hoy nos vamos a tomar una especie de paréntesis para dar algunas características de este hueso, que si bien no tiene una relación, como lo dije recién, directa con el aparato respiratorio, participa en algunas funciones de deglución, respiración, vocalización de los cetáceos. Entonces, vamos a dar un poquito la descripción de este hueso, de cómo se encuentra en los cetáceos y qué importancia tiene. Para empezar, es un hueso que participa en la deglución de los cetáceos y ayuda en el momento de respirar y poder deglutir inclusive al mismo tiempo. Estos son dos huesos hioides diferentes, de dos especies diferentes. Para el primer caso, el caso A, son huesos hioides de un cogia, es un cachalote pequeño, y el hueso B es un hueso de un Turcius truncatum o delfín nariz de botella. ¿Qué pasa con estos huesos? Bueno, estos huesos forman un aparato hiolingual que se llama, digamos, que está conformado por muslos retractores de la lengua y el hueso hioides. Y tienen una gran
particularidad de estos huesos, que son muy fuertes, estos músculos son muy fuertes en aquellos animales que se alimentan de manera por succión, como por ejemplo los el Cogias breviceps y el Cogias suinus, que son los cachalotes pigmeo y enano. Existen dos tipos de alimentación, se consideran cetáceo. Uno es por succión y otro es por carnero. Son dos formas de alimentación que los cetáceos tienen. Todos aquellos cetáceos que se alimentan de forma por succión tienen un aparato iolingual muy desarrollado, o sea, tienen músculos retractores de la lengua fuertes y hueso hyoide robusto. Que esto ayuda a disminuir la presión interna de la cavidad bucal y succionar la presa en el momento que va a ser capturada. Hay una hipótesis de trabajo que se hizo en un trabajo que les mostramos recién. El hueso hyoide tiene una conformación por algunas partes que son puramente ósea y otras por partes que son, digamos, cartilaginosa. Presentan el basiloides, el tiroioides, el estiloioides, que son de naturaleza ósea en los cetáceos. Y tienen, digamos, huesos que son de naturaleza cartilaginosas como el tímpanoioides, el epioides y el queratoioides. Esto tiene gran variación y es bastante diverso en las 87 especies de cetáceos que nosotros tenemos. Las funciones, bueno, participan de eglución y en la relación con la laringe. Por eso es que lo nombramos acá. Bueno, ahora bien, vamos a continuar con un órgano que sí está dentro del aparato respiratorio de los cetáceos y lo debemos repasar, que es la laringe. La laringe de los cetáceos siempre captura la atención de todos los anatomistas, ya que es un órgano extremadamente exótico dentro de la naturaleza, digamos, en cuanto a la forma, el tamaño y a la disposición. Bueno, la laringe es un órgano que, digamos, está formado por una serie de cartílagos. Los voy a nombrar, son el cartílago epiglótico, el cartílago aritenoides, el cartílago tiroides, el cricoides. Son 4 cartílagos muy importantes que conforman la laringe de los cetáceos. Tiene una forma tubular, alargada, bastante particular en su posición, que ahora lo vamos a ver. Y para el caso del epiglótico, tiene forma alargada, es un cartílago impar, tamaño comparado con los mamíferos terrestres, tallo prominente y está formado por un cartílago elástico. Hasta ahora nosotros hemos observado en nuestras disecciones anatómicas en Pontoporia que el cartílago sería de esta naturaleza. Hoy estamos estudiando la histología para poder saber cuál es la conformación de cada uno de estos cartílagos que conforman la laringe de la Pontoporia, de nuestra especie autóctona. El cartílago aritenoide es un cartílago que tiene forma irregular y es par. Es de pequeño tamaño, presenta una articulación sinovial para poder articular con otro de los cartílagos de la laringe. Es de cartílago hialino, por lo que hasta ahora pudimos observar en nuestros cortes histológicos, pero esto actualmente está en proceso de estudio, o sea que puede llegar a cambiar. Sus apófisis pueden ser de cartílago elástico y está relacionado con el cartílago proceso, o también lo van a poder identificar en la bibliografía como apófisis cuneiforme, que sí son prominentes en los cetáceos. Hay especies de mamíferos terrestres que están de manera rudimentaria. Para el caso del cartílago tiroideo, de la laringe, tiene forma de cuenco, es impar, presenta láminas laterales bien fuertes que se unen en ventral, dice, y algo interesante es que presentan apófisis craneales y caudales y forman el suelo de la laringe. Y presentan, bueno, supuestamente serían de cartílago hialino, por lo menos hasta ahora estamos identificando este tipo de cartílago en Pontoporia. Para el caso del cartílago cricoides, forma un anillo de sello incompleto en ventral.
de este cartílago. Es impar, presenta una lámina fuerte dorsal, con un arco, como contaba yo, incompleto, y es de naturaleza de cartílago hialino. Bueno, algo que llama siempre la atención es la posición que presenta la laringe en los cetáceos comparado con mamíferos terrestres. Para el caso de los mamíferos terrestres, la posición de la laringe entre los mamíferos terrestres suele corresponder al nivel de las vértebras cervicales 1 y 3. Pero para el caso de los cetáceos, la laringe de los odontocetos, más que nada, sin embargo, se encuentra rostral a nivel del atlas y se extiende hasta la sinsarcosis del hueso prefenoides. Bueno, ¿por qué sucede todo esto? Su extensión por encima del nivel del foramen magnum se debe a 3 factores importantes. 1. La laringe se alarga en una extensión tubular que se proyecta más allá del paladar blando, hacia la nasofaringe. Ahora lo vamos a poder ver mucho mejor. 2. La región del cuello se acorta debido a que las vértebras cervicales, ustedes esto ya lo deben saber, son cortas, breves y enfiladas una detrás de otra y hacen un cuello corto en cetáceos, comprimidas. Y 3, la base del cráneo está orientada en la misma dirección que las vértebras cervicales debido a la alineación horizontal y fusiforme de la cabeza y el tórax de los cetáceos. Bueno, acá tienen 2 imágenes de un aparato respiratorio casi completo, de una pontoporia, donde podemos ver la proyección de la laringe con el labio bien prominente del cartílago epiglótico, las 2 proyecciones de las apófisis del cuneiforme que se relacionan con los cartílagos anitenoides, el ingreso del esófago, la proyección del hueso hyoide por ventral de todo este aparato, un esófago bien dilatable y amplio con una visión del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Esto es una vista dorsal. Acá tenemos la misma vista, pero desde los pulmones para que ustedes ya comiencen a ver cómo es el aparato respiratorio, por lo menos a partir de la laringe en adelante. Algunas características importantes en la disección que nosotros hemos hecho de este aparato respiratorio de los cetáceos. Bueno, una de las características importantes, ahora lo vamos a ver, tenemos esto que se puede ver acá en la primera foto del lado izquierdo, el esófago. Aquí fue retirado la lengua y se puede ver por ventral del esófago el hueso hyoides, parte del hueso hyoides. Lo que podemos ver acá, en esta imagen, es el esófago. Por dorsal del esófago se puede ver la nasofaringe con la proyección de la laringe prácticamente en su interior. Y si ustedes observan dentro del esófago, van a poder ver parte de la relación que tiene la laringe con el esófago. Esto es importante y ahora vamos a ver por qué. Si ustedes observan en un corte ya de los cartílagos aritenoides cortados y separando las apófisis cuneiformes y el cartílago epiglótico, pueden comenzar a ver una disección interesante de la segunda del órgano que continúa luego de la laringe, que es la tráquea. Acá se diseccionó la tráquea y ya se puede comenzar a ver que la tráquea es un órgano corto que se bifurca en un bronquio derecho, un bronquio izquierdo y aparece una estructura que ya la vamos a desarrollar, que es un bronquio traqueal, que es particular de estas especies y de algunas especies domésticas. Acá podemos ver nuevamente la disección. Y algo que quiero mostrarles a ustedes para tener en cuenta. Bueno, es la
disección de esta región donde hemos abierto el esófago, introducimos una sonda y podemos ver toda la proyección del esófago, perdón, de la sonda a través del esófago. Y esto es importante para poder observar la relación de la laringe con el esófago. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegar un cetáceo a rehabilitación con algún elemento extraño, cuerpo extraño que sale por la boca. Si este cuerpo extraño es de manera afilante, como una cuerda, una soga, bueno, por favor, tener mucho cuidado, no tirar de este cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que esté enredado a la laringe, que esté de alguna manera, digamos, sellado, conectado a la laringe, y si nosotros tiramos de este cuerpo extraño, por esta cuestión anatómica, podemos asfixiar el animal. Por eso no se debe tirar y sustraer ningún elemento que tenga forma de cuerda, que es una cuerda, hasta asesorarnos cómo se encuentra en su interior. Y el método de diagnóstico y de observación es una endoscopía. Esto, por favor, tengan mucho cuidado porque podemos asfixiar por esta cuestión anatómica un animal. Acá pueden ver la relación que existe de la laringe con el esófago y la nasofaringe. Hay una maniobra que se ha descrito por algunos autores donde se desarticula por la cavidad bucal la laringe y se pueden llegar a intubar inclusive animales. Esto es bastante difícil, nosotros no lo hemos hecho, pero siempre intentamos practicarlos en animales que mueren en playa y hacemos la necropsia para ver si logramos en esta maniobra aprenderla y practicarla a los veterinarios por cualquier cosa que tengamos que hacer. Y realmente la disposición anatómica del velo del paladar prácticamente imposibilita esta maniobra o dificulta esta maniobra. Bueno, en cuanto a la tráquea y los bronquios, los siguientes órganos que se continúan luego de la laringe, la tráquea y los bronquios forman un sistema continuo de tubos que conducen el aire entre la laringe y las vías aéreas más pequeñas de los pulmones. En conjunto se denomina todo esto árbol bronquial. El árbol bronquial de los cetáceos es particular de cada una de las especies de los cetáceos. Se han hecho muchos estudios acerca de la disposición y la diversificación de este árbol bronquial y realmente es sorprendente la variabilidad que existe entre los diferentes cetáceos. La tráquea de los cetáceos es muy elástica y se adapta fácilmente a los cambios de presión. Esto es por una cuestión de adaptación al medio acuático y al buceo, ¿no? Está conformada por una gran cantidad de cartílagos que son incompletos, en general es corta comparada con la de los mamíferos terrestres, como ya lo expliqué en diapositivas anteriores, y existe un bronquio traqueal o bronchus trachealis que se inserta en el lóbulo craneal del pulmón derecho. Esto es una particularidad que la podemos encontrar en algunos mamíferos terrestres como los cerdos y los rumiantes. Bueno, acá tienen un esquema donde se puede ver esta particularidad, el bronquio trachealis o bronquio traqueal. También se lo suele describir en alguna bibliografía, para mí no me gusta, pero como bronco accesorio, para mí no es así, se llama bronco traqueal. Tiene un origen antes de la bifurcación de la tráquea, y en esta disección anatómica podemos ver, digamos, el bronquio izquierdo, lo estoy señalando en este momento con el cursor, no sé si ustedes lo pueden ver, el bronquio derecho y el origen del bronquio traqueal que se origina en tráquea y se conecta con el pulmón derecho.
Bueno, acá tenemos un preparado anatómico que hicimos en Fundación Mundo Marino y en colaboración con el Museo de Anatomía Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente yo me desempeño como docente de este instituto. Se dictan en este Instituto de Ciencias Morfológicas varias materias relacionadas a la anatomía, la morfología de las distintas especies domésticas y silvestres de mamíferos, aves, reptiles y peces inclusive. Nosotros hemos trabajado ya hace muchos años en colaboración con este instituto. Es un museo muy, muy antiguo y realmente es una delicia poder visitar este museo que se encuentra en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Acá tienen un relleno con silicona de los pulmones de una pontoporia, donde se puede ver el bronquio izquierdo, que luego comienza a tener distintas divisiones, el bronquio derecho, y luego tenemos el bronquio traqueal, o también más llamado accesorio. Entonces, acá se puede ver en este relleno con silicona la disposición del árbol bronquial de una franciscana, por ejemplo. También podemos ver acá un relleno ya con poliuretano expandido de un pulmón, donde se puede ver en la incorporación del poliuretano a través de los bronquios y el relleno en uno de los pulmones. Hay un trabajo que, bueno, no es nuestro, sino de estos autores, y está muy interesante para poder ustedes desarrollar y avanzar sobre la bibliografía y el estudio y el entendimiento de las estructuras del aparato respiratorio alto. Está descrito para cojea y es muy interesante. Se los recomendamos, pueden sacar una imagen, una foto de esto sin ningún tipo de problema, como para desarrollar y ampliar este tema que yo les acabo de contar. Para el caso de los pulmones de los cetáceos, bueno, a mí me apasiona mucho. Hemos trabajado con el Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, con la médico veterinario Mili Raffaquino, Gustavo Zuccolini, Cristina Alonso, y hemos trabajado en la disección de distintos órganos del aparato respiratorio. Uno fueron los pulmones. Los pulmones son acá hay una cosa que dijo un autor que me parece interesante, por eso lo puse. Los pulmones de diversos mamíferos acuáticos presentan variaciones en la morfología pulmonar y en la geometría del árbol bronquial. Esto lo hemos nombrado anteriormente. Esto parece estar relacionado con la natación y los patrones de buceo. Y después, a pesar de la ausencia de lobulaciones pulmonares, en ambos pulmones se observa una distribución regional de los bronquios lobulares, ramificados localmente en zonas correspondientes a los lóbulos cefálico, medio y caudal. Hay descripciones anatómicas donde dicen que el pulmón de los cetáceos se dividen, por ejemplo, en cefálico, medio y caudal. Para mí el nombre que más corresponde es dividirlo en craneal, medio y caudal. Y bueno, hay una cierta bibliografía que describe anatómicamente a los pulmones. Nosotros hemos insuflado pulmones de Turcios truncatus y también de Pontoporia. Acá tienen el relleno de pulmones, el insuflado de pulmones de Turcios truncatum. En realidad son Turcios sheffireus, es una especie la cual habita en nuestras costas. Nosotros somos la única institución en el mundo que tiene especies de Turcios truncatum sheffireus en ambiente controlado. Acá tienen los pulmones, donde ustedes pueden ver la disposición de este órgano, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y todo esto que ustedes pueden ver en el centro de estos dos órganos es el lugar de proyección del pulmón, del corazón. Bueno, histología. Algunas particularidades histológicas del aparato respiratorio de los cetáceos. Bueno, en general presentan algunas características como ya la hemos estudiado la mayoría de los mamíferos terrestres. Para organizar un poco mejor al aparato respiratorio, poderle dar una mirada, digamos, histológica, bueno, tienen unas porciones que son conductoras y una porción que es respiratoria. La porción conductora tenemos algo que es en una parte que es extrapulmonar y una parte que es intrapulmonar.
y luego sí pasamos a la porción respiratoria. ¿Cómo está conformado? Acá tienen en general un cuadro donde se describen las regiones, digamos, las glándulas, el epitelio, los tipos celulares. En general, todo esto se describe en la histología de los cetáceos, con algunas particularidades, ¿no? Vamos a nombrar algunas de las particularidades histológicas que presentan los cetáceos en su aparato respiratorio. Para el caso de la tráquea y del bronquio, la mucosa de la tráquea y de los bronquios primarios está compuesta por un epitelio de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, en el que se reconocen 3 tipos de células. Esto se observa en Pontoporia, por ejemplo. Y tenemos 3 tipos de células que son importantes, que hoy las tenemos que estudiar para poder entender el análisis histológico. Y son las células cilíndricas ciliadas, las células caliciformes y las células basales piramidales. Esto es importante entenderlo ahora, porque estas células van a aparecer en nuestro examen citológico luego y las tenemos que poder reconocer. Una célula que aparece es la célula caliciforme. La célula caliciforme ya está estudiada, no tiene algo, es muy similar a la de los mamíferos terrestres, tiene un núcleo de posición basal con una serie de gránulos. Lo importante acá, o lo interesante para por lo menos Pontoporia, es que el contenido que se encuentra en su interior, en estas vesículas, que tiene esta célula caliciforme, tiene gran cantidad de glicoconjugados, que son azúcares neutros y carboxilados, y en menor medida tienen los sulfatados. Esto es importante a tener en cuenta, ya que después hay distintas técnicas de coloración que nos va a permitir identificar esta célula. Lo vamos a describir cuando comencemos a, digamos, profundizar en la citología respiratoria. Algunas otras características es que las glándulas de la submucosa tienen, bueno, 2 partes siempre, los senos glandular y el seno y los adenómeros, pero estas glándulas, a través de cortes seriados de la submucosa, se pudo evidenciar que carecen, en el caso de Pontoporia, carecen de lo que sería el seno glandular. Directamente, los adenómeros desembocan en un conducto que luego va a la parte luminal del órgano. Entonces, acá tenemos una glándula típica donde se puede ver, digamos, las distintas regiones. En este lugar donde yo estoy señalando se puede ver el seno glandular, y donde estoy yo señalando en este lugar se pueden ver que es la región de los adenómeros. Si tenemos que clasificar estas glándulas, son glándulas que se encuentran en las submucosas, tubulares, simples y ramificadas. Esto ustedes lo pueden desarrollar en este trabajo, que es una tesis doctoral muy buena de Fabián Crespo, donde describe la morfología funcional del sistema respiratorio de los mamíferos marinos. Está muy interesante, realmente la recomendamos como bibliografía para ampliar más sobre la histología del aparato respiratorio de los cetáceos y en general de los mamíferos marinos. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas cosas de la fisiología de la respiración de los cetáceos. Esto es importante como para poder darle un enfoque en cuanto a la valoración de la técnica diagnóstica. En cuanto a la fisiología respiratoria, bueno, ustedes saben que el objetivo de la respiración es suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. En los cetáceos hay una gran adaptación a todo esto, hay una gran adaptación de esta fisiología respiratoria al medio acuático y ha sufrido muchas transformaciones sumamente interesantes porque estos animales habitan este medio y tienen muy poco tiempo o muy poca oportunidad para ir a buscar el oxígeno que se encuentra en superficie, ya que ellos viven en un medio acuático. Entonces, para poder estudiar esto un poco, vamos a dividir a la respiración en 4 sucesos funcionales importantes. Uno es la ventilación pulmonar. Otro es la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Otro suceso importante
es el transporte del oxígeno y dióxido de carbono de la sangre a los líquidos corporales y la célula. Y por último, la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. ¿Qué es lo importante de esto? Es que ustedes sepan que la adaptación de los cetáceos al medio ha generado grandes cambios en cada una de estas etapas de la respiración. Y bueno, saber algunas cosas como por ejemplo que la ventilación pulmonar es sumamente diferente comparado con los mamíferos terrestres. Acá hay un pequeño error de nombres. Estos serían mamíferos marinos y estos serían mamíferos terrestres. Vamos a, corrijo esto, tiene errado un nombre nada más. Bueno, para poder entender qué es lo que sucede en la fisiología respiratoria de estos animales, vamos a estudiar algo que es interesante. Hay mucho por estudiar, ya que estos animales se han adaptado al buceo, y bueno, esto implica ser lo más eficiente posible en la administración del oxígeno para su natación, o durante el momento de su natación y buceo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que mientras yo estoy hablando y ustedes me están escuchando a mí, estamos intercambiando permanentemente oxígeno, y ese oxígeno lo podemos cuantificar en un determinado volumen, y ese volumen permanentemente se intercambia de aire se intercambia con el medio nuestro interno y el medio externo. Cuando hablo de medio interno no hablo de las cuestiones fisiológicas, sino del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros intercambiamos oxígeno-aire, en el momento que yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, nosotros intercambiamos un 10% de ese volumen. El volumen que yo en este momento, mientras yo hablo, intercambio con el medio externo, es de un 10%. Voy a tomar como ejemplo al hombre. Acá vamos a poner al hombre, no miren este nombre, no es un mamífero marino, es un mamífero terrestre, somos nosotros. Y bueno, ¿qué es lo importante en esto? Es que nosotros, mientras estamos escuchando esta presentación y yo me estoy hablando, nosotros intercambiamos con el medio externo un 10% de volumen de aire. ¿Qué es lo que sucede en los mamíferos marinos? En los mamíferos marinos sucede algo importante. Se intercambia en cada respiración el 75% del volumen. Este volumen se lo denomina volumen corriente, o también lo van a poder encontrar en la bibliografía como volumen tidal. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque acá es donde la técnica citológica cobra una gran importancia en cetáceos, ya que cuando yo tomo la muestra, estoy evaluando el 75% del volumen del aire que se encuentra en el aparato respiratorio de estos animales. Entonces, no es un dato menor, todo lo contrario. En este momento, nosotros, en un respiro de los delfines o de los cetáceos, logramos evaluar el 75% del volumen de aire inspirado y expirado. Entonces, esto es importantísimo, y es acá donde esta técnica cobra un gran valor desde el punto de vista diagnóstico. Luego tenemos un volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire que podemos lograr cuando hacemos una inspiración forzada, y es el dándolo todos. Inspiremos aire, respiremos. Bueno, para nosotros es de un 45%, para los cetáceos es un 80%. Luego tenemos un volumen de reserva expiratorio, que es un volumen determinado de aire que es el volumen que podemos desalojar de nuestras vías aéreas, y es equivalente en el caso nuestro, a un 20%. Es desinflarnos como un globo totalmente. Nos respiramos de tal manera que nos desinflamos como un globo. Y luego existe lo que se denomina volumen residual. Es aquel volumen de aire, aquella cantidad de aire
que se encuentra en el aparato respiratorio y nosotros, por más que damos fuerza para sacarlo de adentro de nuestro tracto respiratorio, no lo podemos hacer. Se llama volumen residual. Para el caso de los mamíferos terrestres es de un 20%, para el caso de los mamíferos marinos es de un 10%. Ahora, con el tiempo, se tuvo que estudiar estos tipos de volúmenes. Con fines de estudio se generaron las llamadas capacidades: capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital, capacidad total, que son la sumatoria de todos estos volúmenes que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, para el caso de la capacidad inspiratoria, es el volumen corriente más el volumen residual de inspiración. Para el caso de la capacidad residual funcional, es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Para el caso de la capacidad vital, es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Ahora lo vamos a estudiar esto en un gráfico y ustedes lo van a entender mejor cuando yo hablo de capacidades. Y para entender, digamos, qué es la capacidad pulmonar total, es el volumen, es la capacidad vital más el volumen residual. Acá lo vamos a poder entender mejor en un gráfico. Fíjense, acá tenemos un eje donde se puede ver medido esto en volúmenes. Van a encontrar en la bibliografía muchas formas de medir estos volúmenes en mililitros por kilos, bueno, como se nos ocurre, en litros. Van a poder, la bibliografía describe varias formas de medir esto, pero a fines de, digamos, más pedagógicos, elegimos esta forma y lo van a entender mejor. Fíjense, nosotros, esto es el gráfico para una persona, tenemos una inspiración, donde movemos un determinado volumen. Este volumen se llama volumen tidal o volumen corriente. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia es que los cetáceos presentan una curva de este estilo para el volumen tidal o corriente. Esa es la principal característica. Y es donde yo repito, cobra un gran valor diagnóstico esta técnica. Y acá tienen, por ejemplo, cómo ir sumando cada una de estas capacidades que yo recién nombré. Pueden tomar una imagen de esto, lo buscan, está en toda la bibliografía de fisiología respiratoria de humanos, de animales silvestres, de animales domésticos. Esto no es ningún secreto, pero en general tengan este concepto. Bueno, ahora sí ya pasamos a la citología, como hoy vamos a hacer una pequeña y breve introducción sobre la citología, siempre enfocado al aparato respiratorio, que es la citología que nos toca estudiar en todo este ciclo webinar. Bueno, primero yo elegí una definición para la citología que, bueno, es bastante general. Bueno, la citología es una ciencia que estudia, desde su punto de vista etimológico. Cito proviene del griego, que significa célula y que estudia la célula, y todo lo relacionado con su estructura, sus funciones con el microscopio y su importancia en la complejidad de los seres vivos. Esto es la citología en general. ¿Qué tipo de citología podemos hacer en cetáceos? Bueno, en cetáceos se hace bastante citología, inclusive el CRC. Hay un capítulo dedicado a la citología de los cetáceos. Quien escribe esto es un gran investigador para mí, Jay Sweeney, es pionero en citología. Ustedes pueden estudiar esto en la bibliografía del CRC, el Manual de Mamíferos Marinos, y ahí hay bastante información sobre los distintos tipos de citologías que se pueden hacer en los cetáceos. Pero en general tenemos tres citologías importantes, que son las que provienen del contenido estomacal y la de la materia fecal, y también la del aparato respiratorio, que es la que nos toma hoy, digamos, como estudio, como análisis, como tema de estudio en todo este ciclo webinar. Ahora bien, para poder entender el análisis del fluido respiratorio y llegar a un diagnóstico citológico, vamos a dividir al análisis del fluido respiratorio en 5 pasos.
Esto con un fin pedagógico más que nada. Primer paso, toma de muestra. Segundo paso, envío de la muestra al laboratorio. Tercer paso, procesado de la muestra. Cuarto paso, análisis de la muestra. Quinto paso, informe de la muestra. Todos estos pasos son importantes desde un punto de vista diagnóstico y un punto de vista, si quieren, clínico. Es importante tomar una buena muestra, es importante enviarla bien al laboratorio, procesarla, analizarla, y una cosa que para mí no es menor, informarlo. Ordenar la información es sumamente importante. Todo esto lo vamos a profundizar en los siguientes encuentros. Hoy vamos a hacer un pantallazo general como para que ustedes comiencen a interiorizarse en el análisis del fluido respiratorio. Primer paso, toma de muestra. Bueno, acá tenemos la toma de muestra. Para el caso de los pacientes que se encuentran en ambiente controlado, podemos condicionar a los animales para que nos proveen de muestras, como por ejemplo acá se puede ver cómo con un vaso de recolección biológica estamos recolectando el fluido respiratorio a través de solicitarle al animal que nos entregue la muestra. Esto es bastante interesante, lo vamos a desarrollar en los próximos encuentros con mayores detalles y con muchas particularidades de esto. Pero la toma de muestra se puede hacer siempre sobre placa de Petri con una lámina más o menos a unos 30 centímetros. Esto lo vamos a desarrollar en el próximo encuentro, o con un vaso de recolección biológica. También el siguiente paso que vamos a analizar es el envío de la muestra al laboratorio. Debe ser con gran cuidado, la muestra debe estar protegida, debe llegar en las condiciones óptimas para realizarse su análisis, y vamos a analizar en el próximo encuentro, digamos, algunos cuidados, ventajas y desventajas que debemos tener al momento de enviar la muestra al laboratorio, cómo rotularlo, la importancia de rotularlo, etc. Procesado de la muestra. El procesado de la muestra, digamos, tiene algunos pasos, los cuales los vamos a describir. Nosotros usamos diferentes tinciones al momento de analizarla a la muestra. Solemos utilizar tinciones como la T15, también tinciones de Giemsa, de Paz, para ver distintas estructuras, digamos, que vamos a analizar también en los siguientes encuentros. La verdad que todo lo que es procesado de muestra para mí es bastante rápido en esta técnica y realmente arroja un valor diagnóstico, y tiene un valor diagnóstico increíblemente importante. Después vamos a analizar la muestra y vamos a ver los tipos celulares. En general, describo algunas células que normalmente aparecen en las muestras del respiratorio de estos animales, como las células epiteliales. Acá tienen una célula epitelial donde la podemos ver diagramada o recortada, una serie de protozoos en fila, pueden ver algunos neutrófilos y células de la línea blanca que se encuentran degenerados, otros completos, como por ejemplo este es un neutrófilo. Vamos a estudiar todos los tipos celulares, tanto los linfocitos, los neutrófilos degenerados, los neutrófilos enteros que se pueden llegar a ver. Vamos a poder identificar los eritrocitos dentro de la muestra. Son estructuras que normalmente encontramos en las muestras de citología del aparato respiratorio, junto con estas estructuras en forma bien globosas y grandes, que son los protozoos, que también los vamos a desarrollar, y una serie de bacterias en toda su composición. Acá tienen también una serie de protozoos que se lo pueden ver en un mayor aumento, en un menor aumento, en un mayor aumento, o las distintas especies que pueden llegar a aparecer. Esto también lo vamos a describir y lo vamos a profundizar en los siguientes encuentros del webinar. Bueno, y obviamente vamos a ver cómo cultivar un hongo que es bastante llamativo como aparece, que prácticamente es de la flora normal de algunos cetáceos, con una gran prevalencia en todos los mamíferos marinos, más que nada en cetáceos. Y es Cándida.
Cándida SP. Nosotros tenemos el diagnóstico de la Cándida y también trabajamos siempre en discos antimicóticos para poder ver cuál es el antimicótico que mejor está funcionando a través de discos para antimicrograma. Vamos a ver los distintos tipos de bacterias, cómo se pueden evidenciar, en qué lugar las podemos llegar a encontrar. Las bacterias generalmente, las coloraciones que nosotros hacemos se encuentran relacionados a las células epiteliales. Vamos a ver la forma, la clasificación, cómo nosotros informamos estas bacterias, qué es lo que mayormente nosotros analizamos y vemos en estas bacterias que se encuentran en el fluido respiratorio. Vamos a ver los distintos medios que se pueden llegar a utilizar para describir algún tipo de bacteria o aislar algún tipo de bacteria. Nosotros utilizamos agar-sangre, agar-saburó, agar-cerebro-corazón. El agar-saburó es para micología. Y también vamos a ver los distintos discos de antibiograma que nosotros utilizamos para, digamos, probar antibióticos. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta. Nosotros cuando analizamos las muestras de fluido respiratorio, siempre, digamos, hacemos dentro del análisis una mirada macroscópica, un examen macroscópico y un examen microscópico. El examen macroscópico, para todos los que por ahí no tienen tanto laboratorio, no han cursado materias de laboratorio, si hay un estudiante, bueno, es todo lo que nosotros podemos evaluar a ojo desnudo. Si en la utilización de un microscopio nosotros evaluamos el color, el olor, el aspecto, la consistencia, el pH. El color, podemos llegar a encontrar el color transparente, blanco, gris, verdoso, amarronado, rosa, rojo, con las distintas tonalidades, oscuro y claro. Para el caso del olor, lo hemos clasificado en levemente a pescado, carne podrida, levadura, masa de pan. Para el caso del aspecto, podemos decir que tiene un aspecto límpido o turbio, ya lo vamos a desarrollar en qué consiste esto y a qué nos referimos con esto. En cuanto a la consistencia, evaluamos si es líquido homogéneo, líquido mucoide homogéneo, transparente, mucoide homogéneo y todas sus variantes. Nosotros evaluamos el pH. Siempre el pH tiende desde la neutralidad a ser levemente alcalino. Esto es interesante. Y a nivel microscópico, vamos a estar analizando siempre nosotros en nuestros animales células epiteliales, glóbulos blancos, glóbulos rojos, levaduras, hongos, protozoos ciliados, parásitos y bacterias. Esto es, en general, lo que más observamos y lo que ya tenemos estandarizado dentro de nuestra rutina de análisis citológico del aparato respiratorio. Inclusive, nosotros tenemos estandarizado y logramos una cuantificación de cada una de estas células que se encuentran en el análisis citológico. ¿Qué es lo importante de esto? Que tanto todo lo que estudiamos a nivel macroscópico y todo lo que estudiamos a nivel microscópico se pueden transformar en un estudio de un punto de vista más estadístico y transformar esta valoración, esto que nosotros estudiamos, en variables. Variables que pueden ser variables cuantitativas o variables cualitativas. Las vamos a ver y vamos a ver cómo nosotros analizamos esto cuando desarrollemos bien cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Pero en términos generales, nuestro examen citológico consiste en analizar macroscópicamente y microscópicamente todos estos componentes celulares y todas estas observaciones macroscópicas como color, olor, consistencia, aspecto y pH. Nosotros siempre registramos todas las muestras de citología respiratoria. Y ya tenemos una planilla física y también tenemos para cada uno de nuestros pacientes una carga digital para poder conocer qué es lo normal de cada uno de nuestros pacientes. Esto es importante, lo vamos a desarrollar
en el próximo encuentro la importancia de registrar para cada uno de nuestros pacientes la normalidad. Esta es una planilla donde se puede ver el frente y el dorso de la planilla, donde utilizamos esta planilla para colocar el nombre del animal, la fecha de toma de muestra, la hora, la especie, el recinto donde se encuentra y el grupo social con el cual convive nuestro paciente. Y tenemos estandarizado en esta planilla el examen macroscópico y el examen microscópico, porque no soy el único que hace el análisis citológico del aparato respiratorio, sino que todo un equipo participa y todos tenemos que aunar el mismo criterio al momento de completar esta planilla cuando evaluamos la citología de nuestro paciente. Espero haber sido claro con esto. Entonces, fíjense en esta planilla, ustedes pueden ver el color, que registramos macroscópicamente el color, el olor, el aspecto, la consistencia, el pH y inclusive la hemoglobina. Pero en general es esto lo que nosotros buscamos de ver. Nosotros microscópicamente observamos las células epiteliales y las cuantificamos. Observamos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los citocitos y macrófagos, levaduras, hongos, protozoos ciliados, parásitos y bacterias. Y algo que es importante, que hoy lo voy a nombrar, pero lo vamos a desarrollar, es cómo cuantificamos nosotros todos estos componentes celulares a nivel microscópico. Y nosotros tenemos una cuantificación que la hacemos a través de campos de la cuantificación de 5 campos, obteniendo un promedio en esta columna de resultados para cada uno de estos componentes celulares que siempre aparecen en nuestras muestras citológicas. Nosotros elegimos de manera un poco azarosa, pero tendiente a ver en cada uno de los cuadrantes de la lámina de vidrio, elegimos en cada extremo de esta lámina de vidrio y en el centro. Cada uno de los campos son 5 campos y obtenemos un promedio luego de la cuantificación en cada uno de estos campos. Y esto nos va a orientar en cómo estamos en la cantidad de cada uno de estos componentes celulares que se observan a nivel microscópico. Lo importante en esto es que siempre tenemos unas pequeñas grillas para colocar lo que estamos viendo y por sobre todo es importante que la evaluación siempre sea en el mismo poder de aumento. Nosotros trabajamos siempre para cuantificar células en un aumento de 40. Y después vamos a explicar por qué es esto. Bueno, espero que les haya servido mucho todo este primer encuentro introductorio. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido bastante largo, pero bueno, es una manera de ir introduciéndonos en este ciclo webinar en citología respiratoria de los cetáceos. Bueno, no sé si me estás escuchando, Bianca. Para cualquiera de ustedes, acá tienen mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, sin problema me pueden escribir. Todos aquellos veterinarios que estén interesados en poder evaluar, que tengan delfines y que quieran evaluar citológicamente a los cetáceos dentro de la medicina preventiva de sus pacientes, sería muy interesante y muy enriquecedor poder compartir esta información. Inclusive compararnos con nuestros pacientes, ya vamos a ver qué resultados estamos logrando hasta el momento. Algunos los vamos a poder compartir ampliamente, otros vamos a ser un poquito más reservados porque están en proceso de publicación. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado esta hora y media aproximadamente, a casi 2 horas de este ciclo webinar. Están agradeciendo a todos, diciendo que muchas gracias, muy linda charla. Así que, bueno, Juan, te agradecemos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo encuentro. Les recuerdo que tienen el link con la bibliografía y cualquier duda se puede aclarar en el próximo encuentro. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, espero que estén todos muy bien.
Muchísimas gracias.